Una vez más, el programa es Tiempo de Cambios. Bienvenido a todos mis hermanos que nos están yendo. Bendiciones a todos los que nos verán en el canal de YouTube. Estamos con el tema del Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios nos bendiga. El Señor es nuestro pastor, y eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Vemos que Cristo está implícita la figura de él en el Salmo 23. Entonces, cuando nosotros leemos este salmo, que es muy conocido, estuvimos viendo parte de la historia del salmo, resulta difícil para el lector cristiano la lectura de este salmo sin pensar casi automáticamente en nuestro Señor Jesús. Nosotros lo reconocemos a Él como el buen pastor de nuestras vidas. Notamos también que el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? Un hombre pecador, un hombre que tarde vino a reconocer que Jesús era la única posibilidad que yo tenía de ser salvo, que la filosofía no me llevó a ningún lado. Y en este minuto soy solamente un hombre y su Biblia, un hombre pecador, pero que entiende que Jesús, o por medio de Jesucristo, soy salvo, porque mis pecados fueron perdonados por el sacrificio de Él en la cruz. Esta es mi confianza, esta es mi certeza, esta es mi seguridad. Y hablamos también de que David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor, y esto está muy en concordancia con lo que David era. David, cuando le respondió a Saúl, le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese un oso. Tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Todos recordamos la historia de cómo David llegó a ser rey en Israel, cómo fue ungido eh, para ser rey a muy temprana edad, cómo fue llamado de donde estaba él pastoreando. Todos sus hermanos estaban en casa, pero él era el único que estaba con las ovejas, pastoreando, ¿no es cierto? Y de esta forma él llegó a ser rey. Entonces, David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido, aún a riesgo de su propia vida. ¿Cómo no haría Dios mucho más a favor de él? Notemos también que David se refiere a Dios por su nombre, Jehová o Yahvé, no importa. Yahvé sería lo correcto, y ni siquiera eso, porque el nombre de Dios era un nombre que era impronunciable porque no tenía vocales, desconocemos la pronunciación exacta. Entonces, él lo llama así por el nombre, y este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y que existe por sí mismo. Una de las características de Dios es que Él existe por sí mismo por toda la eternidad. Dios no depende de nadie, y todos nosotros dependemos de Él. Dependemos de Cristo, dependemos de Jesús, quien es Dios por todos los siglos. La Biblia habla de Jesús, que dice que ascendió por sobre todos los cielos para llenarlo todo, es decir, para hacerse cargo de la creación, una creación que está sostenida por Cristo, por el poder de Dios. Entonces, David llamaba a Jesús mi pastor, y la confianza con que él habla cuando se refiere a Dios como mi pastor, alguien que me cuida. Entonces, nada me faltará, dice acerca de él.
Y las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. También nosotros necesitamos ser en forma constante guiados y cuidados. Por eso el creyente es comparado con ellos. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su total, absoluta confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente de su vida como en el futuro. De esta forma Dios está a cargo de tu vida, tanto en el presente como en el futuro, y ha estado a cargo en el pasado. Entonces, cosas tan divinas o tan variadas como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria, esto está en las manos de Dios y son promesas para tu vida. Entonces el salmista, dijimos también esto, está percibiendo que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo. Nosotros necesitamos, tenemos necesidades básicas como son el alimento, como son la protección de nuestros cuerpos, porque somos vulnerables al no tener eh, pelo o una piel como la de los animales que nos proteja de las inclemencias, ¿no es cierto? Del tiempo, de atmosféricas. Nosotros necesitamos ropa, alimentos, y esos son los cuidados básicos, un techo donde dormir y una cama donde dormir. Pero nosotros tenemos necesidades mucho más profundas. El mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo, tiene también alma y espíritu, tiene necesidades que no son tangibles, que no son medibles, que no la podemos medir ni ver, como la necesidad de amar y de ser amado. Nuestra cultura materialista ha alejado a muchos de esto, pero el hombre sigue teniendo esta necesidad. Y cuando no puede suplir esta necesidad, va a recurrir a falsos amigos, a las drogas, al alcohol, a innumerables vicios. Entonces, ¿cuántas personas se encuentran como esa historia que vemos nosotros, que nos contó Jesús acerca del hijo pródigo en la parábola de Jesús? Yo aquí perezco de hambre. Nosotros tenemos hambre, pero no hambre de alimento muchas veces. Tenemos hambre del alimento espiritual, hambre de Dios. Entonces la única forma de que nosotros podamos vivir una vida en plenitud es volviéndonos a Cristo, y solo en Él podemos estar completos. Mi Dios, dice Filipenses, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Grabemos estas palabras, estimados amigos, en nuestros corazones. Y cuando lleguen los momentos de prueba, repitamos, recordando al salmista y recordando a este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Muchas veces las ovejas son guiadas por los pastores a lugares de pastos. En el sur de Chile existen lugares que son las veranadas, donde yo he visto a personas que van de a caballo con manadas hacia la cordillera, hacia lo alto de la cordillera, donde hay pasto fresco y abundante. Es muy particular esa peregrinación. Inmensas manadas de ovejas y de animales, ¿no es cierto?, guiadas por un hombre que va a vivir una vida solitaria arriba, cuidando sus ovejas, acompañado de los perros ovejeros que merecen una mención aparte en la Patagonia, y acompañado, y un caballo que ellos le llaman el pilchero, donde llevan todas las cosas que van a necesitar. Entonces, David, como estos pastores, conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente que sea apacible. Cuando ya viene el invierno en la Patagonia, bajan esto a tierras bajas, ¿no es cierto?, donde el pasto sea recuperado y donde ellas no van a estar sometidas a las inclemencias del tiempo, del clima, no tan duramente como estarían arriba en la cordillera. Siempre, estimado amigo, es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida, y podemos estar seguros de que a su tiempo Él nos va a conducir en su sabiduría y en su bondad hacia su gracia reparadora. Hoy, por ejemplo, tenemos culto, y yo espero que estén mis hermanos acompañándonos, y si alguien tiene necesidad de Dios, que nos acompañe, porque Dios
Él nos va a llenar con su presencia, vamos a recibir el consejo de su palabra, vamos a cantarle a Él, darle la alabanza de vida y vamos a ser confortados en la presencia del Señor. Es cierto que Dios nos acompaña a todos lados. Yo en este mismo momento siento que mi Señor está conmigo acompañándome, dándome el conocimiento, dándome la sabiduría para poder hablarte de la palabra del Señor. Entonces, Dios nos ha creado para sí mismo hasta que encontremos en Él también nuestro reposo. Él siempre nos va a acompañar. Entonces, estimado amigo, Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el salmista dijo, junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de toda su peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel, quien conozca el desierto, yo conozco el desierto, el norte, uno de los desiertos más inclementes y más secos del mundo, sabe que difícilmente un pueblo va a ser sostenido sin agua. Un hombre puede vivir muchos días sin alimento, pero sin agua es solamente un par de horas, un par de días, porque luego al faltar el agua el cerebro empieza a funcionar mal y enloquece. Y a Israel nunca le faltó ni el agua ni el alimento. Tuvieron el maná enviado del cielo y el agua pura que emanaba de una roca. Esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor de su pueblo a lo largo de toda su peregrinación por el desierto durante 40 años. Yo envío un saludo a los pastores de la corporación, la primera iglesia del Señor a la que pertenezco. El día de ayer me gocé mucho porque estuve en un campamento de jóvenes, hermanos, y habían entre estudios bíblicos una especie de competencia bíblica donde se analizaba el libro de Romanos y también hubieron juegos típicos que son los habituales acá en Chile. No sé si algunos lo conocen, pero había muchachos que corrían, ¿no es cierto?, con un huevo en una cuchara, tenían que buscar un dulce en harina, saltar una serie de obstáculos y volver, y habían diversas alianzas que se conformaron entre la juventud, juegos sanos, todos sanos, hermanos, y todo en armonía. Me contaban que el día sábado, el día viernes en la noche, a la madrugada del sábado, habían estado en una fogata cantando y alabando a su Dios hasta alrededor de las 4 de la mañana, pero a las 8 estaban todos de pie nuevamente, dormían en carpas, se hace todos los años en la corporación, y estaban a las 8 nuevamente todos levantados y tomando desayuno y preparándose para las actividades del día sábado. Un saludo a todos mis hermanos. Entonces, sin comida ni bebida, decíamos, el pueblo de Dios perece y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él. Esa intimidad que tú logras en una relación perfecta e íntima con tu Señor. Solo de esta forma nosotros podemos llevar fruto en nuestras vidas que glorifiquen al Señor. Nunca podemos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos la sed de nuestro espíritu. Por eso es necesario que nosotros atendamos a la voz de Jesús. Jesús les dijo a los discípulos y a los que les escuchaban, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchos creyentes hoy día se ven y están insatisfechos, agitados, sin descanso, y en estos casos el problema no es que Dios ha faltado como pastor, sino que la oveja se apartó de la comunión con Él. Entonces no es extraño que perdamos nuestro descanso cuando correteamos de acá para allá y seguimos los caprichos y las fantasías de nuestro corazón, que de por sí es malvado. La única forma que tú tienes, estimado hermano, de recuperar la paz perdida es volviendo con tu Señor. Puede que tú sigas estudiando la Biblia, puede que tú sigas yendo a la iglesia, pero de alguna forma te has alejado de Dios y es necesario que tú vuelvas a Él. ¿Para qué? Para, como dice el salmista, conforte tu alma. Él restaure tu alma o repare tus fuerzas, y esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio. El profeta Isaías lo expresó de una forma muy bella, donde dice en Isaías 40, verso 29 al 31, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantando alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo espero, hermanos, que al término de mi vida yo pueda exclamar como esto y tener las nuevas fuerzas que solo Dios puede darme para no fatigar ni caer, porque yo sé que Él me va a preservar, porque soy una oveja en las manos de Él y Él es mi buen pastor. Importante es esto, hermano. Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, desgraciadamente también pecamos y por eso necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Él, igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño, así también nosotros. Recordemos, estimado hermano, que las ovejas son las que se salen del camino, pero está el buen pastor para poderlas buscar, para poderlas restaurar, para que darle la bienvenida cuando regresemos arrepentidos, y Él es nuestro sumo sacerdote que siempre, siempre está intercediendo por nosotros. Cuando más tiempo rechazamos nuestro regreso al Señor, más terreno gana el adversario de nuestras almas, pero el perdón de Dios y la restauración del Señor es hermosa porque con Él siempre viene nuevas oportunidades de servicio al Señor. Y el profeta Joel lo expresó de la siguiente forma: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Esto es como un breve resumen, hermanos. Caminamos por la senda de justicia, por amor de su nombre. Él dice, nos recuerda que lo que Él va a hacer para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Tú vas a ser restaurado, no porque tú lo merezcas, sino por amor de su nombre, sino porque Él lo quiere, porque así muestra la grandeza de su perdón. Aunque ande en valle de sombras de muerte. Este versículo ha sido cantado, no sé, innumerables veces y por muchos creyentes en el lecho de muerte, y les ha ayudado a transformar el oscuro valle en un claro día. Les ha ayudado como ayudó a Esteban cuando en el momento próximo de su muerte, siendo apedreado, siendo lapidado, que era una forma de muerte que tenían los judíos, la costumbre, él vio la gloria de Dios. Y hermanos, los piedrazos, la muerte, la cercanía, no te puede quitar el gozo que tiene, ¿no es cierto?, el vislumbrar la gloria que tú vas a tener. Las situaciones oscuras de la vida no te pueden detener porque la gloria de Dios es luminosa y va a alegrar tu alma, va a alegrar tu vida. Los primeros cristianos vivieron en medio de una sociedad pagana y hostil, pero ellos encontraban fuerzas y ánimo en Cristo como el pastor. La figura del pastor, con la oveja sobre los hombros, representando a Cristo, se encuentra con frecuencia en las catacumbas y en las tumbas de los cristianos de los primeros tiempos. Cuán difícil debe ser mirar la muerte cara a cara. Yo he visto muchas veces en situaciones de peligro donde uno la ve, pero en esas situaciones de peligro, estimado hermano, y aún estando caído, aún estando lejos de mi Señor, yo sentía la compañía y la protección de Él. Entonces, no sentí temor nunca en situaciones donde vi peligro, hermano, en los caminos estrechos del sur. Muchas veces ocurrieron situaciones inexplicables para mí, donde yo juraba que las ruedas habían estado, dos ruedas de un costado de la camioneta habían estado colgadas en el precipicio. Yo volví, había un par de huellas, y eso me llevó a pensar que mi Dios, aún caído, Él estaba cuidándome, estaba cuidando mi vida y preparándome para poder ser restaurado, para poder ser curado en su presencia y en su palabra. Volando en aviones, esos aviones pequeños, hermanos, en medio de esos vientos que te llevan de todos lados. Estuvimos a punto en una oportunidad cuando aterrizando, el avión fue arrastrado por una ráfaga repentina hacia el cerro, hermanos, y yo juré, poco menos, hermanos, después miraba si había una cuneta que habían dejado las hélices, donde había cortado el pasto,
que cerca, hermanos, de la muerte, pero también en el momento en que tú tengas mayor peligro, mayor es la cercanía de las manos amorosas de tu Dios que te van a cuidar y te van a preservar siempre. Que Dios te bendiga. El cristiano sabe que la muerte, hermanos, y el peligro solo es una nube que hace sombra, que los problemas de esta vida es como una nube más que ennegrece tu cielo, que hace una sombra terrible, pero que detrás y sobre esas nubes está volando, está brillando el sol con claridad. Siempre me asombraba cuando volaba, hermanos, y habían días tormentosos, días de lluvia, esas nubes negras, pero de pronto el avión atravesaba las nubes y arriba había un sol luminoso, un sol glorioso, hermanos, un cielo azul, y veía las nubes como cosas que no existían hacia abajo. De la misma forma, estimado hermano, cuando tú estés pasando por angustias y por peligros, vas a ver estas nubes negras, pero sobre ellas el sol está brillando. El cristiano sabe que solo es una nube que hace sombra, pero que detrás brilla el sol con claridad. Y esto es así porque Cristo venció la muerte, y lo que ahora queda de ella es solamente una sombra. Así que por cuanto los hijos, decía en Hechos, participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es por eso que el salmista exclamaba: no temeré mal alguno. Algunos han dicho que los peores males de la vida son los que no existen excepto en nuestra imaginación. Los peores temores que tenemos no son a veces ante peligros evidentes, sino ante peligros que nosotros imaginamos que nos pueden ver. Con frecuencia, la incertidumbre sobre el futuro es más difícil para nuestra fe que la posesión o la presión por algún mal que estamos pasando. Miramos con temor lo que puede venir, aunque estemos en un peligro inmediato, pero miramos más allá, hermanos. Y hay una historia de una cierta mujer negra que se ganaba penosamente la vida con su trabajo, pero cuyo corazón estaba siempre alegre y siempre victorioso. Ay, Nancy, le dijo un día a una señora melancólica que en el fondo envidiaba y criticaba a la vez el gozo de esta pobre sirvienta: está bien estar alegre y jocosa cuando el futuro, cuando todo va bien, pero suponte que caes enferma y que no puedes trabajar, ¿para qué entonces tus aleluyas? Suponte también que tus amos dejan el país y que no encuentras trabajo. Y suponte, pare señora, interrumpió la mujer, yo, entienda usted, no supongo nada. El Señor es mi pastor y sé perfectamente que nada me faltará. Y además son todos estos supuestos lo que en el fondo la hacen a usted infeliz. Bien haría con desecharlos y confiar plenamente en el Señor. Cuán negro vemos el futuro muchas veces y nos olvidamos de estas promesas del Señor. Ya sea, estimado amigo, que miremos el presente o hacia el futuro, nunca debemos olvidar que el Señor nos ama y nos cuida, y esto hará desvanecerse todo temor. En el amor, dice primera de Juan 4:18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el salmista dijo, tú estarás conmigo. Notemos el cambio, hermano, del pronombre. Hasta este momento el salmista, hasta este momento del salmo, ha hablado del Señor en tercera persona, él. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de sombra y de muerte, el salmista utiliza la segunda persona, que es tú. Otro cambio que percibimos es que el pastor ya no va delante guiando al rebaño, sino que ahora se coloca al lado de la oveja para atravesar un lugar difícil. Dios no solo te marca el camino con su palabra, Dios no solo te va indicando por medio de su palabra lo que tú debes hacer. Cuando estás en estos valles de tristeza, en estos valles de tentación, cuando estás en estos valles de muerte, Él está a tu lado, al lado tuyo, caminando, llevándote de la mano quizás para que tú puedas ser confortado. Bendito sea el nombre del Señor. La única razón válida que nosotros tenemos para no temer a la muerte
y a las dificultades que puedan surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros. Él tiene todos los recursos necesarios y está a nuestro lado. Además, Él mismo ya ha pasado por ese camino de muerte y ahora se coloca junto a nosotros para acompañarnos, para que no nos sintamos solos. Volvamos a escuchar, estimado amigo, la promesa del Señor que nos da en Mateo capítulo 28, verso 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por eso que el salmista dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un garrote generalmente acabado en una bola en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos y lo usaba el pastor en esas tierras para luchar contra las fieras, por lo tanto tenía el propósito de defender a las ovejas. El cayado o el báculo era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño y corregir a las ovejas. Estas dos cosas en las manos del pastor nos inspiran confianza y aliento, la protección y la dirección que como ovejas nosotros necesitamos, las encontramos en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y por el cayado. El pastor leía en una oportunidad, iba golpeando las piedras paso a paso, ¿no es cierto?, a medida que caminaba, y al sentir ese ruido, el golpe del cayado contra las piedras del camino, las ovejas sabían que su pastor estaba adelante guiándolas y seguían sin titubear el camino, salvo unas pocas que se desviaban del camino, pero que rápidamente eran recogidas por el amante pastor, sus heridas eran curadas y eran confortadas y vueltas al rebaño. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos seguir este largo camino que es el Evangelio, que lo caminamos con alegría y con gozo, hermanos, porque nuestro Señor está acompañándonos. Hay mucho que pensar. Nosotros hablamos mucho de la disciplina dentro de la obra de Dios y a primera vista no parece que haya mucho consuelo en la disciplina. A nadie nos gusta que nos corrijan y el más leve golpecito de una vara también nos duele, pero debemos ver en ello el amor de Dios. Hechos capítulo 12, versos 5 y 8, dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si estas palabras crees que son dirigidas para tu vida, si estas palabras representan en alguna medida una reprensión para ti, ten la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo en este minuto y las palabras las colocó en mis labios para que tú entiendas que la disciplina del Señor es con amor, para que tú tengas gozo futuro. Dios nos disciplina porque nos ama. Dios te disciplina porque te ama y quiere hacer de nosotros personas que sean más santas, más felices. Leí una historia también en una oportunidad acerca de un herrero cristiano que pasaba por muchas aflicciones y fue interpelado un día por un incrédulo, quien le preguntó por la causa de ellas, y la explicación que le dio, dijo, ¿sabe usted que soy herrero, verdad? Pues bien, cuando trabajo, tomo un trozo de hierro y lo pongo al fuego, y luego lo sumerjo en el agua y después lo golpeo con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria. Si es así, lo caliento de nuevo al máximo repetidas veces y al final lo coloco sobre el yunque y fabrico una herramienta sólida capaz de servir durante muchos años, pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba del fuego, lo arrojo al montón de la chatarra para venderlo por unos céntimos. Yo creo que mi Padre Celestial me ha puesto a prueba para ver si resisto. Me ha sumergido en el fuego y en agua y he intentado soportarlo con paciencia. Todos los días oraba, Señor, si lo juzgas bueno, ponme en el fuego, haz de mí todo lo que desees, con tal de que no me tires al montón de la chatarra. También leí la historia de un platero, hermanos, que la plata la tomaba con las tenazas y la ponía al fuego para que la plata sea purificada.
Y la mujer que estaba investigando esto porque encontró que en la Biblia hablaba de que nosotros éramos como plata, ¿no es cierto?, que necesitaba ser purificada. El orfebre, hermanos, tomaba el trozo de plata, lo colocaba al fuego con las tenazas y la mujer le entró la curiosidad porque tenía que tener sumo cuidado en el proceso cuando él sabía que estaba lista. El hombre dijo que cuando la plata reflejaba su rostro, entonces estaba listo. Dios te va a someter al fuego de la purificación en sentido figurado. Va a llevar a tu vida a diversas pruebas, a diversos problemas, pero ten la seguridad de que cuando tú estés reflejando a tu Creador en tu vida, hermanos, ya estás listo para el servicio de Él. El salmista exclamó en este salmo: aderezas mesa delante de mí. Y en este punto nos encontramos con un cambio de metáfora. Para David, Dios era mucho más que su pastor y a continuación lo pasa a describir como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete al que el salmista es invitado como huésped. Es imposible agotar todo lo que Dios es para el creyente bajo los estrechos límites de una sola figura, por muy sugerente que ésta sea. Son bien conocidas las reglas de la hospitalidad entre los orientales. En tiempos bíblicos, el huésped no solo era acogido en la tienda o la casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente. La comida y bebidas servidas con generosidad solían ser precedidas con prácticas rituales. Proveer agua para que el huésped pudiese lavarse, ungir su cabeza o derramar sobre ello ungüento, besarlo, como aparece en Lucas capítulo 7. El huésped gozaba de la protección de su anfitrión. Bajo su techo encontraba cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir. Entonces nosotros también somos invitados a la casa de Dios por su misericordia. Cuando nosotros pensamos y cuando tú estás recibiendo en esta hora la invitación para ir a su casa, es una idea que nos sobrecoge. Recordemos la palabra de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo, en persona, será el gran anfitrión que tendremos en el reino de los cielos, donde nosotros llegaremos un día por nuestra fidelidad y por la salvación que Él nos otorgó por su sola gracia. Y esto solo puede ser posible solamente por la misericordia de Dios. No hay otra forma de explicar que aquellos que antes éramos enemigos de Dios seamos invitados a su casa y allí recibamos todos sus favores. No hay forma de explicar que un hombre que perseguía a los cristianos, que un hombre que los perseguía, hermanos, con tropas y para darles muerte, para destruirlos, fuese de pronto, hermanos, confrontado con Cristo y fue llamado al servicio con la promesa de que tenía un galardón en los cielos que no se lo quitaría a nadie, hermanos. Encontramos en la Biblia un caso que ilustra muy bien esta verdad. Había Mefiboset y había sido enemigo mortal de David. Lo curioso es que cuando David llegó a reinar sobre Israel, no aniquiló a toda la descendencia de su antecesor, como hicieron tiempo después otros muchos reyes. David se interesó por los descendientes de Saúl, con el propósito de hacer con ellos misericordia. Dijo David, segunda de Samuel capítulo 9, verso 11, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y fue encontrado Mefiboset, que inmediatamente fue llevado a la casa del rey. Y no es difícil imaginar todo el temor que aquel descendiente de Saúl tendría cuando llegaba y era llevado, hermano, por los soldados al palacio real. Su abuelo había intentado una y otra vez dar muerte a David. ¿Qué podía esperar ahora para él, siendo descendiente del enemigo mortal que David tenía? Pero su sorpresa tuvo que ser mayúscula cuando el rey le habló, y en 2 Samuel 9, versos 7 al 11 tenemos:
Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces él llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa. Yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, siempre comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará a tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como los hijos del rey. Estimado amigo, ¿quiénes somos nosotros? Que hemos sido enemigos de Dios. ¿Quién eres tú? Que eres un pecador. ¿Quién eres tú para que recibas la misericordia de Dios? Solamente la gran misericordia del Señor puede explicar el hecho de que yo tenga en este minuto, por la palabra de Dios, el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Un pecador, un gran pecador. Mis pecados siempre van a estar delante mío. Pero también en este minuto, hermanos, soy un hombre que por la palabra de Dios ha llegado a entender que Dios tiene misericordia de mi vida. Yo te invito a que tú en esta hora puedas obtener esta gracia y esta misericordia del Señor. Un detalle que debemos recordar también es que en el mundo del Antiguo Testamento, comer y beber a la mesa de alguien era una manera de establecer un vínculo de lealtad mutua y podía significar la culminación de los arreglos para la concertación de un pacto. Y así fue en la última cena, cuando Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, en 1 Corintios 11:25. Sentarse a la mesa juntos tiene que ver también con la comunión. Y hermanos, es un buen momento para compartir alimentos, sobre todo amistad y comunión. Cristo te invita a que tú vengas a Él y tengas comunión con Él, a que tú te sientes a la mesa y puedas compartir con Él las promesas de vida eterna que Él tiene para ti. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, la finalidad es tener comunión entre nosotros y el Señor. 1 Corintios capítulo 10 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Tú puedes, en este momento, si renuncias a tu vida pasada, si renuncias a tus pecados, puedes participar y tener comunión con el Señor. Esta invitación a la casa de Dios que te estamos haciendo hoy, esta invitación a la presencia del Señor que te hago hoy, no se trata de algo ocasional para unos días, no. Dios nos trata como si fuéramos algún conocido al que invita a pasar un día. No nos está tratando de eso. Él quiere que estemos por toda la eternidad en su casa y recordamos las últimas palabras del Salmo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. También es significado que el banquete que se celebra en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos, tal vez la escena nos presente la celebración de una victoria en lo que los enemigos están presentes como cautivos, pero en este caso el salmista podía observar las caras de odio de sus enemigos dirigiéndole feroces miradas, pero incapaces de hacer ya ningún daño. Nada, estimado amigo, nada, estimado hermano, puede impedir el disfrute del banquete que Dios tiene preparado para tu vida futura. Inevitablemente tenemos que pensar en el momento en que el Señor celebró la última cena con sus discípulos. Afuera del aposento alto, los enemigos estaban tramando la destrucción de Cristo, la destrucción del Señor, buscando el momento para prenderle. Pero mientras tanto, en el interior de aquel aposento alto, el Señor establecía un pacto que sellaba la victoria que iba a conseguir
por medio de su muerte y la resurrección, estaba sellando la victoria que tú puedes conseguir por medio de la muerte y la resurrección a través de las promesas que Cristo tiene para ti en tu vida. Así que a pesar de todo lo que te esté ocurriendo en este momento, a pesar de todo lo que ocurra afuera, yo te invito a que tú entres a la presencia de Dios, cenes con Él, puedas tener comunión con Él y olvidarte de las caras de odio, olvidarte de los problemas, porque el Señor está contigo y nada te puede hacer pensar sino en el triunfo absoluto que tú vas a tener delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estimado amigo, yo te invito en esta hora a que tú puedas confiar en Jesús. Y así como Él venció al mundo, tú también lo puedes vencer en esta hora, porque para eso te llamó el Señor, para que tú fueras más que vencedor, para que tú fueras un hombre que viva en la presencia del Señor y que goce del banquete en la presencia de tus angustiadores. Nada te puede tocar, nada va a tocar tu alma si estás en la presencia de Dios. Ven a Cristo en esta hora. Solo Él te puede salvar. Que Dios te bendiga, estimado amigo. Que Dios te bendiga, estimado hermano. Hemos llegado así al fin de este programa Es Tiempo de Cambios y esperamos, mediante la misericordia de Dios, que podamos disfrutar de una nueva meditación y seguir con el estudio de este salmo. Bendito sea en nombre del Señor y que Él derrame muchas bendiciones en tu vida y en la mía. Bendiciones.